Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Vamos con el segundo tema de la noche. El presidente Donald Trump, que es aficionado a las paparruchas, a las noticias falsas, se ha superado a sí mismo este mes en el que ha estado muy activo en redes sociales, en el que ha estado muy activo también en distintos medios de comunicación, lanzando mentiras, lanzando falsedades con respecto sobre todo a la caravana migrante y al tema migratorio. Veamos el contexto. El discurso anti-inmigrante fue retomado por Donald Trump como bandera electoral. No nation can allow itself to be overwhelmed by uncontrolled masses of people rushing their border. That's what's happening. They are rushing our border. Medios estadounidenses la califican como la estrategia del miedo, en la que Trump, sin ofrecer pruebas, ha señalado que entre los miles de centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos, hay terroristas de Medio Oriente y al menos 300 criminales. El rechazo a los migrantes fue una de las posturas más populares de Trump durante su campaña presidencial. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Luego de calificar a las autoridades mexicanas como incapaces de frenar a los migrantes, Trump envió 5.200 efectivos a la frontera para impedir su avance. Aunque según la mayoría de las encuestas, los demócratas podrían arrebatar a los republicanos la mayoría en el Senado, según el encuestólogo Nate Silver, los sondeos no siempre están en lo correcto y cualquiera puede ganar. Por ello, analistas atribuyen a Trump una mayor dureza en su discurso y mentiras. Según un conteo realizado por el Washington Post en octubre, Trump dijo 1.104 cosas que fueron total o parcialmente falsas, más del doble de su mes más prolífico, que fue el pasado septiembre. Pero el discurso anti-inmigrante también ha servido como estímulo para los 27 millones de votantes hispanos, que en su mayoría se identifican como demócratas. Según una encuesta de Reuters, dada a conocer este domingo, 36% de los electores hispanos dijeron que irán a sufragar casi 10 puntos más que en 2014. Punto y contrapunto. Pues ahí está el tema, o el segundo tema de esta noche, las mentiras de Donald Trump, y sobre todo aplicadas al discurso migratorio, al discurso de mentiras, al discurso divisorio que está en Estados Unidos. Fernanda, ahora que venía en el avión justo para acá, para Washington, me tocó una señora al lado que de repente pues vio que yo estaba escribiendo mi columna de Reforma y vio la palabra Trump y vio la palabra caravana, una señora estadounidense, y me preguntaba ella que qué opinaba yo de la caravana migrante, que qué opinaba que deberían de hacer los estadounidenses, y ella básicamente me repitió el discurso que Donald Trump ha dado en las últimas semanas, sobre todo. La caravana migrante es financiada por los demócratas. Ellos quieren que venga una ola de inmigrantes a Estados Unidos que no respetan la ley, que va a haber una invasión por parte de centroamericanos y que México no está haciendo nada para eso. ¿Cuál es el peligro de que un presidente en funciones mienta de esa manera? ¿Cuál es el peligro de que tenga una retórica, sobre todo en la nación más poderosa del mundo, una retórica antiinmigrante y un país que además ha sido beneficiado por la migración de miles de personas, de millones de personas de diversas partes del mundo? Bueno, que lo haga Trump o que lo haga cualquier líder de opinión pública a mí me parece grave porque finalmente se empiezan a legitimar de nuevo discursos de odio que como humanidad pensábamos que ya se habían superado, ¿no? Estos prejuicios que clasifican a cientos de miles de personas con características que ni siquiera han sido probadas en lo más mínimo, ¿no? Decir que son violadores, que son secuestradores, que son asesinos, cuando no hay ninguna prueba de que alguno de ellos lo sea, ¿no? Digamos, son casos aislados y tendrían que atender en su caso de manera individual, igual que fuera con un mexicano, que con un estadounidense, que con una persona que viene en la caravana, ¿no? Entonces creo que de entrada es muy grave porque da derecho a las personas a pensar de esa manera sin tener consecuencias ni siquiera sociales, ¿no? Que es de lo que hoy ya habíamos construido. Creo, por otro lado, que los resultados de elección de mañana no únicamente nos van a hablar de quién tuvo el discurso más potente, sino también nos van a hablar mucho de la sociedad estadounidense, ¿no? Creo que cuando hacemos análisis de las elecciones, generalmente nos enfocamos en los actores que consideramos los protagonistas, que son básicamente el gobierno y los candidatos, pero no volteamos a ver, me parece suficiente, a ver a la población como el actor preponderante de una elección. Y creo que tendríamos que estar pensando mucho más en cuáles son las condiciones sociales que están generando justamente un contexto para que discursos de odio como este penetren y conecten con la población, ¿no? ¿Qué está pasando en las escuelas? ¿Qué está pasando en las familias? ¿Qué está pasando en las redes sociales? Y tal vez durante los años en los que no hay elecciones tendríamos que estar mucho más enfocados en cómo combatir este tipo de discursos en otros espacios que no son necesariamente el político, ¿no?
Alfredo, ¿ves alguna conexión? Y te pregunto así tal cual, tal vez un poco para polemizar y para que agarres ya, te pongan los guantes con Alberto Lujambio, por el tema de la división que hay que está pasando en varias partes del mundo, ¿no? Por un lado tenemos no nada más a Trump. Trump no me parece que sea un fenómeno aislado en el mundo, sino que también está Bolsonaro en Brasil, que también ha tenido una política bastante divisoria, que también habla de ellos contra nosotros, pero también lo vemos en Hungría, lo hemos visto en los últimos casos de éxito electoral apabullante, por utilizar algún adjetivo, en el mundo. Lo estamos viendo también en México con el presidente electo López Obrador hablando de fifís, la prensa fifí, ellos contra nosotros también, y con este video que acaba de salir, lo quiero recuperar, este video de todos con AMLO, con las máscaras de algunos votantes, etcétera, y sus reacciones también a las críticas de la prensa, sobre todo la portada de la revista Proceso. Quiero conectar este tema porque creo que es un tema que me parece relevante. A ver, Alfredo. Pues yo creo que sí hay una cierta voluntad de algunas, o una intencionalidad de algunas personas, de algunos seguidores de Andrés Manuel y de gente de Morena, de eliminar la oposición. O sea, lo hacen en el discurso, lo hacen a través de calificativos, pero yo siempre digo que creo que nos perdemos mucho en este mundo tramposo que son las redes sociales, donde parece que en verdad existe este ataque desgarrado en contra de, o aguerrido en contra de quienes no simpatizan con Andrés Manuel, y a veces ciertamente Andrés Manuel y gente de la Cuarta Transformación en puestos importantes, en futuros puestos importantes, salen a hacer eco de ese tipo de cosas, pero yo sí noto kilómetros de distancia a un discurso fascista como el de Donald Trump. O sea, francamente no me atrevería jamás a decir que Andrés Manuel es el Trump mexicano ni el Bolsonaro mexicano. O sea, francamente creo que tenemos que sacar la discusión de ahí para hacer un análisis correcto. Y nada más veamos lo que está pasando justo con la caravana emigrante. México le ha servido a Donald Trump para construir esta narrativa, para hacerse de estas imágenes de la Policía Federal siendo vencida por estos invasores, que Trump dice incluso que eran militares y ni siquiera los militares han enfrentado con la caravana, y esta ignorancia que tiene Donald Trump y muchos de sus seguidores para generar noticias y una especulación de esta invasión que viene caminando con prisa hacia Estados Unidos, lo cual, si nada más vemos lo que pasó este fin de semana, es absolutamente falso. Si hubiera algo tal como un financiamiento demócrata en la caravana, y no nos habríamos visto con los problemas que tuvo la caravana este fin de semana, cuando el gobernador de Veracruz les promete camiones transporte para llegar a la Ciudad de México, y les quita el apoyo a las pocas horas. O sea, ese acto deleznable del gobernador Yunes hizo que la caravana se fragmentara, y que hubieran familias buscando a sus familiares, sus seres queridos, desde Veracruz a Puebla y de Puebla a Veracruz. Entonces, si existiera ese plan como tal, como lo pinta Donald Trump, pues no veríamos estas cosas. Lo que sí hemos visto es, vimos al secretario de Gobernación, a Navarrete Prida, este fin de semana, diciendo que los migrantes, o que no habían condiciones para que la Ciudad de México recibiera a los migrantes por la crisis de agua que padecimos, ¿no? Entonces, y con base en eso les quita el apoyo. A ver, pero déjame nada más parar tanto, porque quiero que piquemos a Alberto. Quiero que piquemos a Alberto por ese tema. Tú dices que evidentemente que Trump no es Bolsonaro, que Trump tampoco es, que Andrés Manuel Obrador no es Bolsonaro, que Andrés Manuel tampoco es Trump, pero que algunos de sus seguidores sí. Déjame escuchar a Ana Villagrán rápidamente, en un minuto, Ana, por favor, sí. También para que tratemos un poco de encender esto y que Alberto pueda responder. Te escuchamos a ti, Ana, y vamos a un corte y regresamos con la respuesta de Alberto Lujambio. Pues es que mira, al final de cuentas yo creo que Donald Trump tiene un punto. O sea, Donald Trump ha dicho, independientemente de que estemos de acuerdo o no, él está actuando como el presidente de su país. Y él ha dicho, sin fronteras no hay país. Así que él se va a concentrar pues en procurar lo que sea mejor para su gente. O sea, no podemos ignorar que 7,000 personas van a atravesar nuestro territorio, y yo sí aplaudo las acciones de Yunes, porque no sabíamos de qué magnitud iba a ser lo del tema del agua. ¿Qué aplaudes? O sea, si se les negó el transporte en ese momento, no se está diciendo que no se le brinde después.
para que la gente, o sea, porque en la Ciudad de México no teníamos gente agua, que le abrió la discúlpanos, puerta, pero la gente que le abrió la puerta priorizo a esta- el beneficio de los capitalinos Órale. porque no teníamos agua, discúlpenos. La situación de los como migrantes Donald puede Trump, esperar. igualito. Además, Ese es el discurso de Trump. además, America o sea, First. el Así, tema, tal cual. o sea, además el tema de que la Policía Federal en nuestra frontera sur A ver, el no Big tenga Brother armas, ya me está mandando a corte, entonces vámonos a corte. brother, Y regresando de censura. retomamos esta conversación. No te vayas, regresamos a Punto y Contrapunto en esta edición especial. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto, ya para el tercer tema del debate de esta noche, pero no antes, no me quiero ir a este tercer tema, que está conectado con el papel de las redes sociales, digamos, en la contienda electoral, pero sin antes escuchar a Alberto Lujambio, yo, a manera de provocación, quise poner el tema de las mentiras del presidente Donald Trump, del actos de las polémica que ha generado la división que ha sembrado, digamos, en la política en Estados Unidos, una división que siempre ha existido, pero que con Trump se ha profundizado, que está con Bolsonaro, que está con Víctor Orbán, y que algunos dicen, Alberto, que está también con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, con esta división de fifís y prensa fifí, con las descalificaciones a la portada de la revista Proceso, etcétera, etcétera. A ver, vamos a escucharte. Yo creo que no hay punto de comparación entre la llamada al odio, la llamada a la violencia que significan esos discursos y si acaso el chistorete de fifís de López Obrador, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que quien ha puesto los términos del debate es la derecha, ¿no? Y que quien ha enrarecido el ambiente y que nos ha obligado a colocarnos en este lugar en el debate, en esta polarización, es justamente la derecha y ha sido la izquierda quien ha reaccionado, si acaso, ¿no? Pues justamente a ese debate y a esa forma en la que se ha impuesto, digamos, Pero esta se lo ha empezado comunicación. Andrés Manuel, ¿no? o sea, Ay, pobres No. víctimas, No, pobres no. víctimas. Pero, Este- ¿a qué te refieres? A ver, o sea, ¿en qué La puntos derecha nos ha nacionalista obligado la y xenófoba, o sea, el nacionalismo de derecha siempre se convierte en xenofobia. ¿Quién representa En tanto, eso? siempre, Es que, ¿sabes? a ver, yo Y creo siempre que- significa violencia, y siempre significa muertos, y siempre significa represión. A ver, es que yo creo que Así. hay que dividir el debate en dos. Por un lado está la reacción de millones de mexicanos, o miles de mexicanos, no sé si pudiéramos llamar millones, pero de miles de mexicanos en contra de la caravana migrante. Copiando el discurso de Trump. como Ana hace un ratito. Como Ana, Sí, tal un cual. poco, ¿no? ¿Ah? Con 51%. pues, a partir, pues, yo sé, pero que a partir de prejuicios y de miedo le negamos derechos a personas que están buscando vivir, ¿no? Sobrevivir, básicamente. Y que aparte tienen los que derechos de la familias. Constitución, según se Los dice. derechos de la ¿no? O sea, Constitución, que todos, México siempre se ha Exactamente. mostrado como un país abierto y que creo que en ese sentido no podemos hablar de gente que apoya a López Obrador o a la derecha. Todos los líderes partidistas se han manifestado a favor de la apertura a la caravana migrante. Han sido más bien los electores de ambos lados en donde ha habido un prejuicio brutal en el que claramente es un síntoma de algo que se tiene que resolver en este país. Me Que vas le a da un decir- capital- me vas que a le da un decir- capital pero no social. puedes decir Pero que es nos la estamos derecha. A ver, desviando Me van a de la decir que está receta de asociado. Genaro, estamos Me van a decir en hablando serio de que no está discurso. asociado este discurso xenófobo en contra de la caravana, en contra de la inmigración a la derecha. ¿De verdad me lo van a decir? No, A ver, yo creo es que la sí, ¿eh? derecha Está partidista asociado. no. Pero no Es que tiene- creo que simplificar el problema de una manera brutal. O sea, creo que si justo nos ponemos en ese plan, no vamos a resolver el problema. Porque no es Ah, no, cierto que estamos- todos los seguidores de AMLO están a favor de la caravana y migrante. tampoco porque son no es cierto. santos, Porque y no los- son Bueno, víctimas, y no como todos los siempre. hombres Perdón, violan, y no, no todos no, los... no, O sea, ya no, sé pero que no bueno, todos, ya, ¿eh? la provocación No, sirvió, el la problema provocación social es sirvió mucho para más fuerte prender que la mesa esta noche. Ok. Pero yo creo ya que no sí los hay un entiendo porque tema- se están encima.